Hoy hay una pregunta que muchas personas se hacen y es que si la cirugía cura la diabetes, y la respuesta rotundamente es sí. Hay que matizar que hay dos tipos de diabetes, una diabetes congénita, llamada también tipo 1, afortunadamente relativamente rara y que desde luego esta no la va a curar la cirugía, por lo menos esta cirugía, y otra que es la diabetes tipo 2 o del adulto, que representa aproximadamente el 90 al 95% del total de las diabetes y que sabemos que en un 80% de los casos se asocia a obesidad. Pues bien, para estas personas la respuesta ya la tenemos, y la tenemos desde hace años, aunque no nos hayamos dado cuenta de ello. En el año 1987, un autor americano describe y se pregunta en un artículo cómo no nos habíamos dado cuenta antes que el mejor tratamiento para la diabetes tipo 2 es la cirugía bariátrica, en concreto el bypass gástrico. Hoy en el mundo occidental es la séptima causa de muerte y el impacto económico que tiene en las sociedades de aproximadamente un 10% del gasto sanitario. La diabetes causa efectos en casi todos los órganos y los sistemas porque altera la microcirculación, de manera que puede ocasionar problemas cardíacos, problemas renales, ceguera, es una de las causas más frecuentes de ceguera en el mundo occidental, y amputaciones de los miembros inferiores por falta de riego. Se calcula que el 60% de las amputaciones que se realizan son causadas por la diabetes. El tratamiento más eficaz consiste en perder peso y hacer ejercicio físico. Y si además de con ello no se controla, utilizar medicación, que al principio serán antidiabéticos orales y posteriormente puede requerirse también insulina. Pues bien, los resultados del tratamiento médico distan mucho de ser ideales y de prevenir sobre todo las complicaciones vasculares de la diabetes, que en el fondo es lo que más nos interesa. Hoy sabemos que aproximadamente el 60-70% de los pacientes diabéticos no se controlan con la medicación, no se controlan a los niveles deseados, y que si además quisiéramos controlarlos más subiendo la medicación, no vamos a tener tal cantidad de accidentes, sobre todo de hipoglucemia, que han hecho desistir de estas terapias más agresivas. Todos los pacientes que tienen diabetes saben y se controlan diariamente pinchándose en el dedo y analizando cuál es la cifra de glucosa que tienen en sangre en ese momento. Pero efectivamente eso nos dice cuál es la que tienen en ese momento, pero no a lo largo del resto del día, o de días, o de semanas. Para ello tenemos una ayuda imprescindible, que es la tasa de hemoglobina glicosilada, que nos lee, por así decir, cuál ha sido el control de la diabetes a lo largo de los 3 o 4 últimos meses. Con este análisis, que es muy sencillo de hacer, que no hace falta estar en ayunas, vamos a saber si la diabetes está o no bien controlada. Se considera que está bien controlada cuando la cifra de hemoglobina glicosilada está por debajo del 6,5-6,2%. Y a partir de ahí hacia arriba indica un control sucesivamente peor de la diabetes. Pues bien, en la mayoría de los estudios se calcula que en Europa los pacientes en promedio tienen una hemoglobina glicosilada del 7,5% y de ahí para arriba, y en Estados Unidos todavía aún peor, por encima del 8%. Eso significa que la mayoría de ellos no van a estar controlados. Todo esto que estamos comentando no quiere decir que hoy por hoy el tratamiento primario y básico de la diabetes es un tratamiento médico y el paciente que la padezca a quien tiene que acudir es a su endocrino. Pero sí queremos que también sepan que hay una puerta abierta para la cirugía y que la cirugía es hoy el método más eficaz
para controlar la mayoría de las diabetes tipo 2 del adulto, en pacientes obesos absolutamente seguro, en pacientes diabéticos pero no obesos, que representan solo un 20%, están hoy en estudio varias técnicas quirúrgicas para demostrar cuál es su eficacia. Pero es que además la cirugía ha demostrado dos cosas más. La primera de ellas y más importante es que la insulina que produce el propio paciente no es igual que la insulina que se le administra, de manera que la insulina que produce el propio paciente controla mucho mejor todos los riesgos vasculares de la diabetes y hay varios estudios que demuestran una disminución de los riesgos cardíacos, de los riesgos renales, de los riesgos a nivel de las extremidades o de la ceguera cuando se ha aplicado cirugía versus aquellos pacientes que fueron tratados con insulina exógena. Todas las personas que tengan obesidad con índice de masa corporal mayor de 35 son absolutamente candidatas y está demostrado por más de 250 estudios en el mundo que la cirugía es el tratamiento más eficaz para la diabetes tipo 2 que padecen. En las personas cuyo índice de masa corporal esté entre 30 y 35, es decir, que sean obesos pero no obesos mórbidos, las mismas técnicas quirúrgicas también se han demostrado eficaces para controlar la diabetes. Y nos queda por saber qué técnica quirúrgica sería la ideal para las personas que teniendo menos de 30 de índice de masa corporal, es decir, solo sobrepeso, tengan también diabetes tipo 2. Pues sabemos que aquellas personas diabéticas, porque tienen una curva de glucemia alterada o una cifra basal de glucosa por encima de 125 miligramos por decilitro, sabemos que estas personas con la cirugía todas van a curarse y van a tener cifras normales de glucosa y de hemoglobina glicosilada. Aquellas personas en tratamiento con antidiabéticos orales van a conseguir un índice de curación por encima del 85-90%. Y aquellas personas que estén tratándose con insulina, el índice de curación supera el 80-85%. En este último caso depende mucho de los años que lleve con insulina. ¿Eso qué significa? Que cuanto más tiempo lleve, significa que tiene menos reserva de células pancreáticas que producen la insulina y por tanto la respuesta puede ser menor. ¿Ello qué conlleva? Pues la necesidad de plantearse la cirugía rápidamente, sobre todo en aquellos pacientes que ya requieran insulina. Todas las cirugías que se han aplicado para la obesidad, que en la actualidad son 5 cirugías por así decirlo, todas han demostrado que tienen eficacia frente a la resolución de la diabetes tipo 2. Lo que pasa que en distinto grado. Por ejemplo, se considera que la banda gástrica ajustable, su índice de resolución puede llegar al 60%, que es similar al de la gastroplastia vertical, y sin embargo aumenta al 80-85% con el bypass gástrico y al 95% con el bypass biliopancreático. ¿Qué ocurre? Que hoy el bypass gástrico es la técnica que consigue mejor relación entre la resolución de la diabetes y riesgo quirúrgico, puesto que el riesgo quirúrgico del bypass gástrico hoy se sitúa alrededor del 0,15-0,20% de mortalidad, lo cual es significativamente más bajo que en otras operaciones como el bypass biliopancreático. ¿Y cómo actúa la cirugía? Pues la cirugía actúa de una manera muy sorpresiva. Se pensó que la actuación sería cuando el paciente perdiera peso, y que eso pues, sería muy similar al tratamiento médico, perder peso y hacer un poco de ejercicio. Pero es que tras cirugía, sobre todo de bypass, el paciente soluciona su diabetes muchas veces en la primera semana tras la cirugía, que no ha dado tiempo a que perdieras peso ni suficiente peso. ¿Eso qué significa? Pues que probablemente hay otros factores, además de la pérdida de peso o de la menor ingesta calórica, y que esos factores van a actuar mucho más rápidamente y más determinantemente en el control de la diabetes tipo 2. Y esos factores se piensa que son factores hormonales
y que se denominan globalmente incretinas. Incretinas son sustancias que promueven la secreción de insulina y que por tanto ayudan al control de la diabetes. Intentaré explicarles de una manera sencilla lo que hoy conocemos acerca de los mecanismos de cómo actúa esta cirugía. Sabemos que en el humano, en las primeras porciones del duodeno y el yeyuno, se segrega una sustancia que algunos han identificado con el glucagón, y que esta sustancia es una sustancia diabetógena, es decir, que contribuiría a aumentar la diabetes. Y a su vez sabemos que en el intestino más distal, en el ilion terminal, se segregan unas sustancias que son las denominadas incretinas, de las cuales la más importante es el GLP-1, y que estas sustancias van a tener un efecto antidiabetogénico, es decir, son sustancias que van a promover la secreción de insulina y la eficacia de la insulina en introducir la glucosa en la célula. Con la ayuda de este esquema les voy a intentar explicar por qué mecanismo actúa el bypass gástrico en el control de la diabetes tipo 2. Si recuerdan el esquema de la operación, este es el pequeño estómago que creamos y a este pequeño estómago le unimos una parte del intestino delgado, de manera que la comida que viene desde la boca pasará primero por este pequeño estómago y luego por este trozo de intestino. Hemos suprimido el paso de la comida por el duodeno, con lo cual hemos disminuido la producción de esa señal diabetógena, de esa señal que nos va a empeorar la diabetes. Pero a su vez, como la comida llega más rápidamente a la parte final del intestino, va a haber un aumento en la secreción de esas sustancias denominadas incretinas que van a aumentar la producción por parte del páncreas de nuestra propia insulina. Pero claro, para que se produzca más insulina, necesitamos tener una suficiente masa de células pancreáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que pasan años se va agotando la reserva de células pancreáticas. Por tanto, es muy importante no dilatar el tratamiento, puesto que si no, la cirugía podría no ser eficaz, pero porque ya no tenemos más insulina que producir. En resumen, hemos visto cómo de una forma fisiológica nosotros con la intervención lo que vamos a inducir es un aumento en la secreción de la propia insulina del individuo, no necesitando por tanto insulina exógena para controlar su diabetes. Por ello es trascendental cuando se llega a un cierto nivel de obesidad, si además se acompaña de diabetes, hoy no se debe dudar el ir a una cirugía segura, puesto que va a ser la única que nos va a controlar la enfermedad, probablemente sin ningún tipo de medicación, y nos va a controlar sobre todo los efectos deletéreos de esta enfermedad que es la diabetes. En los pacientes que no sean obesos mórbidos, pero que sin embargo tengan diabetes, también es aconsejable esta cirugía. Y nos queda por saber, porque hay estudios en curso, qué pasa con las personas que tienen sobrepeso y tienen diabetes tipo 2. Hoy hay varias cirugías ensayándose y tardaremos algún año en saber exactamente cuál es el mejor método que tenemos para esas personas.